Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos otra vez por aquí, o darles la bienvenida si esta es su primera visita. Espero de corazón que estén teniendo un día fantástico, rebosante de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que resuena con muchos de ustedes, porque, para ser honesta, a mí me apasiona profundamente la absolutamente talentosísima Demet Özdemir. Si lo han adivinado, hoy ella es la protagonista. Y no voy a enfocarme únicamente en su innegable belleza, que salta a la vista, ni en su carisma arrollador que conquista corazones allá donde va. Hoy quiero celebrar algo que admiro con fervor de ella, su asombrosa capacidad para sobreponerse a los desafíos, para transformarlos en combustible y seguir brillando con una intensidad aún mayor que antes. Vamos a explorar esos momentos cruciales en su vida en los que ha demostrado una resiliencia que te deja sin aliento, esa fortaleza interior, casi mágica, que la convierte en una fuente de inspiración inagotable para tantos de nosotros. Vamos a sumergirnos en el análisis de cómo ha logrado levantarse después de cada caída, de cómo ha sabido extraer lecciones valiosas de cada experiencia, tanto buenas como malas, y cómo ha seguido adelante con una sonrisa contagiosa, irradiando optimismo y determinación. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este tema que me tiene tan entusiasmada, quiero recordarles, a aquellos que aún no lo hayan hecho, que se suscriban al canal. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde les comparto mis pasiones más profundas, mis reflexiones más íntimas y un poquito de mi día a día, con sus altibajos y momentos especiales. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Les prometo que será una aventura llena de diversión y aprendizaje. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Demet Özdemir, como toda figura pública que se precie, ha tenido que hacer frente a una avalancha de críticas, rumores infundados y situaciones personales increíblemente complejas a lo largo de su brillante carrera. Su camino no ha sido un lecho de rosas ni mucho menos, y es precisamente esa realidad, esa vulnerabilidad, lo que la hace tan humana, tan real, tan cercana a nosotros. A menudo nos quedamos embelesados viendo a las celebridades deslumbrar en la alfombra roja, luciendo impecables, radiantes y aparentemente perfectas, y en ese deslumbramiento, olvidamos que detrás de esa imagen cuidadosamente construida, hay una persona de carne y hueso con sus propias batallas internas, sus propios miedos y sus propias dificultades. Uno de los aspectos que más me llama la atención, que me fascina y me inspira de Demet, es su actitud inquebrantable ante la adversidad. No se permite caer en la trampa del lamento perpetuo, no se regodea en la autocompasión. En lugar de eso, busca activamente la manera de aprender, de crecer, de salir fortalecida de cada tropiezo. No se deja paralizar por el miedo al fracaso, sino que se atreve a tomar riesgos, a explorar territorios desconocidos, a desafiar sus propios límites autoimpuestos. La hemos visto reinventarse una y otra vez, abrazando diferentes géneros y personajes, asumiendo roles que la sacan de su zona de confort y la obligan a superarse constantemente. Recordemos, por ejemplo, los humildes inicios de su carrera. Ella comenzó su andadura profesional como bailarina, formando parte del cuerpo de baile de reconocidas figuras de la música turca. Ese fue su primer contacto directo con el fascinante mundo del espectáculo, una valiosísima oportunidad para mostrar su talento innato, su pasión desbordante por la danza y su disciplina inquebrantable. Pero ella sentía que eso no era suficiente, que su ambición la impulsaba a ir más allá. Albergaba un sueño aún más grande, el de actuar, el de dar vida a personajes complejos y cautivadores, el de conectar con el público a través de la magia de la interpretación. Y como era de esperar, dar ese salto no fue una tarea fácil. Tuvo que prepararse arduamente, estudiar con dedicación, presentarse a audiciones extenuantes y enfrentarse a un sinnúmero de rechazos desalentadores. Pero ella no se rindió, no se dejó amilanar por los obstáculos. Su determinación férrea, su perseverancia inquebrantable y su fe ciega en su propio talento la llevaron a conseguir sus primeros papeles en la televisión. Al principio eran personajes secundarios, pequeñas participaciones que, si bien no la catapultaron a la fama de inmediato, le permitieron ganar experiencia valiosa, pulir sus habilidades y adquirir la confianza necesaria para afrontar retos mayores. Pero ella sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba en el camino correcto, que estaba avanzando hacia su meta. Y entonces llegó el éxito, el reconocimiento masivo, la explosión mediática. La serie Erkenci Kuş, Pájaro Madrugador, la catapultó a la fama internacional,
convirtiéndola en un nombre conocido en hogares de todo el mundo. Su interpretación magistral de Sanemaidin, un personaje entrañable y lleno de matices, conquistó los corazones de millones de personas en todos los rincones del planeta. Su química electrizante con Can Yaman era innegable, palpable en cada escena, y la serie se convirtió en un fenómeno global, un éxito arrollador que trascendió fronteras y culturas. Pero incluso en la cima del éxito, rodeada de aplausos y adulación, Demet tuvo que enfrentarse a nuevos desafíos, a presiones aún mayores. La implacable presión de los medios de comunicación, las expectativas cada vez más altas del público, los rumores maliciosos sobre su vida personal. Todo esto puede ser abrumador, incluso para la persona más fuerte y preparada. Y por supuesto su relación con Can Yaman, que acaparó titulares y generó un sinfín de especulaciones, también estuvo en el ojo del huracán, con muchísimas conjeturas y rumores que a menudo eran completamente falsos o, en el mejor de los casos, exagerados hasta la caricatura. Lo que admiro profundamente de ella es que a pesar de todo el ruido mediático, del escrutinio constante y de las presiones externas, supo mantener la calma, la compostura y la elegancia. Se centró en su trabajo, en su pasión por la actuación, y no permitió que el ruido externo la distrajera de sus objetivos, ni que la desviara del camino que se había trazado. Demostró una gran madurez, una inteligencia emocional envidiable y un profesionalismo impecable, cualidades que no siempre son fáciles de encontrar en el a menudo superficial y despiadado mundo del espectáculo. Y después del rotundo éxito de Erkencicus, Demet continuó sorprendiéndonos gratamente con su talento inagotable y su versatilidad camaleónica. La hemos visto en una amplia gama de proyectos, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y conmovedores. Ha demostrado con creces que es capaz de interpretar cualquier tipo de personaje, de meterse en la piel de cualquier rol, y que no tiene miedo de asumir nuevos retos, de explorar territorios inexplorados y de desafiar sus propias limitaciones. Por ejemplo, en la serie Dodu Une Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, Demet interpretó a una joven valiente y decidida que lucha contra las presiones sociales y familiares, que se rebela contra las expectativas impuestas y que se niega a renunciar a su sueño de encontrar su propio camino en la vida. Fue un papel muy diferente a los que había interpretado antes, que la obligó a salir de su zona de confort y que demostró su capacidad para abordar temas más serios, más profundos y más trascendentales. Y más recientemente la hemos visto brillar con luz propia en la serie Farah, Mi nombre es Farah, donde interpreta a una joven iraní que vive en Estambul como inmigrante ilegal y que lucha incansablemente por proteger a su hijo, que padece una grave enfermedad. Es un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones, que le permite a Demet mostrar todo su talento interpretativo, su capacidad para transmitir emociones con una sutileza asombrosa y su habilidad para conectar con el público a un nivel profundo y significativo. Pero más allá de sus logros profesionales, de sus premios y reconocimientos, lo que realmente me inspira de Demet es su innegable calidad humana. La hemos visto involucrarse activamente en causas sociales, apoyar a organizaciones benéficas y utilizar su plataforma mediática para dar voz a aquellos que no la tienen, para defender los derechos de los más vulnerables y para promover un mundo más justo e igualitario. Demuestra con sus acciones que es una persona consciente, comprometida con el mundo que la rodea y dispuesta a poner su granito de arena para hacerlo un lugar mejor. También me parece admirable su relación cercana y sincera con sus fans. Siempre se muestra accesible, humilde y agradecida, y se toma el tiempo para interactuar con ellos en las redes sociales, para responder a sus preguntas, para leer sus comentarios y para agradecerles su apoyo incondicional. Sabe que el cariño y el apoyo de sus fans son fundamentales para su carrera, y no lo da por sentado. Y si hablamos de superar momentos difíciles, de afrontar situaciones dolorosas con entereza y dignidad, no podemos olvidar el tema de su divorcio. Un proceso siempre traumático y complicado, que inevitablemente la expuso a un escrutinio público aún mayor, alimentando la voracidad de la prensa sensacionalista y generando un sinfín de rumores y especulaciones. Pero una vez más, Demet demostró una gran fortaleza, una madurez admirable y una dignidad inquebrantable. Optó por mantener la privacidad en la medida de lo posible, protegiendo su intimidad y la de su familia, y se centró en seguir adelante con su vida y su carrera, sin dejarse arrastrar por el resentimiento ni el rencor. En definitiva, Demet Özdemir es mucho más que una cara bonita y un talento actoral indie. Escutible. Es una mujer fuerte, resiliente, inteligente, independiente y comprometida. Una persona que ha sabido superar los obstáculos con gracia y determinación,
que ha convertido los reveses en oportunidades y que ha seguido adelante con una sonrisa radiante. Una inspiración para todos los que la admiramos y la seguimos de cerca. Y creo que es por todo esto y mucho más, que podemos afirmar con rotundidad que Demet ha superado con creces esa idea, ese concepto simplista de mi orgullo por Khan. Ella es mucho más que una relación sentimental, es una artista completa, una profesional consumada y una persona admirable por derecho propio. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este pequeño homenaje a Demet Özdemir, una mujer que admiro profundamente por su talento, su resiliencia y su calidad humana. Hemos hablado de sus inicios como bailarina, de su salto a la actuación, de su éxito internacional, de los desafíos que ha tenido que enfrentar y de su compromiso social. Hemos visto cómo ha sabido levantarse después de las caídas, aprender de las experiencias y seguir adelante con una sonrisa. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Demet Özdemir. ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Cuál es su papel favorito? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones e interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Denle like a este vídeo si les ha gustado, y compártanlo con sus amigos y familiares. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por su apoyo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!